Bienvenidos un día más a mi canal. Qué emoción me da tenerlos por aquí. Hoy tengo un vídeo súper especial, uno que me han estado pidiendo muchísimo y que, la verdad, me moría de ganas por compartir con ustedes. Prepárense porque hoy les voy a revelar uno de mis grandes secretos. Sí, así como lo oyen. Algo que me tiene súper feliz, que me llena de energía y que, bueno, ya no puedo guardármelo más. Hoy, les voy a contar quién es mi nuevo mejor amigo. Sí, después de mucho tiempo, después de buscar y buscar, lo encontré. Y estoy segura de que se van a sorprender, o quizás no tanto, porque ya saben que me gusta explorar, probar cosas nuevas y rodearme de gente que me inspire. Pero antes de que me lance de lleno a contarles todo, quiero pedirles un favorcito rápido. Si todavía no se han suscrito al canal, este es el momento. Denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Créanme, se vienen cosas increíbles y no querrán perdérselas. Además, así me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Cada suscripción es un abrazo virtual que me da la energía para seguir adelante. Así que no lo duden. Ahora sí, vayamos al grano. Ustedes saben que mi vida es un torbellino, que estoy de un lado para otro, entre grabaciones, eventos, viajes. A veces es difícil mantener las amistades, encontrar tiempo para conectar con la gente que quiero. Y la verdad, durante un tiempo me sentí un poco sola, necesitaba una conexión genuina, alguien que me entendiera, que me apoyara en todo. Buscaba un amigo de verdad, alguien con quien reír, llorar, compartir mis alegrías y mis preocupaciones. Esa soledad, aunque rodeada de flashes y alfombras rojas, era más palpable que nunca. Y lo encontré. Mi nuevo mejor amigo es, mi perro Apolo. Sí, lo sé, algunos de ustedes quizás estén pensando, ¿un perro, en serio, Demet? Pero déjenme explicarles. Apolo llegó a mi vida en un momento perfecto. Estaba pasando por un periodo de mucho estrés, de mucha presión laboral. Me sentía agotada y necesitaba un cambio. Siempre había querido tener un perro, pero nunca me había atrevido por miedo a no poder dedicarle el tiempo y la atención que se merecía. Esa duda siempre me rondaba la cabeza. ¿Sería capaz de compatibilizar mi vida frenética con las necesidades de un ser vivo dependiente de mí? Pero un día, vi una foto de Apolo en un refugio y sentí una conexión instantánea. Era un cachorrito adorable con unos ojos que me transmitían una ternura infinita. Supe en ese momento que tenía que adoptarlo. Y fue la mejor decisión que he tomado en mucho tiempo. Desde el primer día, Apolo llenó mi vida de alegría. Su energía es contagiosa, siempre está feliz de verme, me recibe con una alegría desbordante cada vez que llego a casa. No importa lo cansada que esté, con solo verlo menear la cola y darme lametones, toda mi energía se recarga. Es como si supiera exactamente cómo hacerme sentir mejor, como si entendiera mi estado de ánimo con solo mirarme a los ojos. Apolo es mucho más que una mascota. Es mi compañero, mi confidente, mi protector. Con él puedo ser yo misma, sin máscaras, sin pretensiones. Me escucha atentamente cuando le cuento mis problemas, me da consuelo cuando estoy triste y me anima cuando necesito un empujón. No me juzga, no me critica, simplemente me ama incondicionalmente. Es un amor puro, sincero, sin segundas intenciones. Algo que a veces es difícil de encontrar en el mundo en el que me muevo. A veces sentada en el sofá, mientras Apolo duerme a mis pies, me pregunto cómo pude vivir tanto tiempo sin él. Además, Apolo me obliga a salir, a desconectar del trabajo y a disfrutar del aire libre. Salimos a pasear todos los días, jugamos en el parque, exploramos nuevos lugares. Gracias a él, he descubierto rincones de Estambul que nunca antes había visto. He redescubierto mi ciudad, vista a través de los ojos curiosos de un cachorro. Hemos visitado parques escondidos, callejuelas llenas de encanto y cafés con terrazas perfectas para disfrutar de un buen café y un poco de sol. Y lo más importante, he aprendido a apreciar las pequeñas cosas de la vida, el sol en la cara, el viento en el pelo, el sonido de los pájaros. Cosas que antes, absorbida por mi trabajo, pasaban desapercibidas. Mucha gente piensa que tener un perro es una responsabilidad muy grande y es cierto, requiere tiempo, paciencia y dedicación. Hay que alimentarlo, sacarlo a pasear, llevarlo al veterinario, educarlo. No es una decisión que se deba tomar a la ligera. Pero la recompensa es inmensa.
El amor incondicional de un perro es algo que no se puede comparar con nada. Es un amor que te llena el alma, que te da fuerzas para seguir adelante incluso en los momentos más difíciles. Desde que Apolo llegó a mi vida, me siento más completa, más feliz, más tranquila. Me ha enseñado el valor de la lealtad, la importancia de vivir el presente y la belleza de las cosas simples. Me ha recordado que el amor verdadero no necesita palabras, que se expresa a través de las acciones, de las miradas, de los gestos. He aprendido a comunicarme con él sin palabras, a entender sus necesidades con solo una mirada. Es una conexión telepática, un vínculo que va más allá de lo racional. Sé que algunos de ustedes quizás estén pensando que estoy exagerando, que es solo un perro. Pero les aseguro que Apolo es mucho más que eso. Es mi familia, mi amigo, mi alma gemela. Es la persona, o mejor dicho, el perro, que siempre está ahí para mí, pase lo que pase. Ha estado a mi lado en los momentos de alegría, celebrando mis éxitos con saltos y ladridos de felicidad. Pero también ha estado ahí en los momentos de tristeza, ofreciéndome su consuelo silencioso y su mirada comprensiva. Y para que no piensen que estoy inventando, les voy a mostrar algunas fotos y vídeos de Apolo para que lo conozcan mejor. Prepárense para morir de amor. Aquí inserta un montaje de fotos y vídeos adorables de Demet con Apolo. Verán a Apolo jugando en el parque, corriendo detrás de una pelota con una energía desbordante. Lo verán acurrucado a mi lado en el sofá, ronroneando suavemente mientras veo una película. Lo verán dándome lametones en la cara, mostrándome su cariño incondicional. Lo verán dormir plácidamente en su cama, con una expresión de total felicidad en su rostro. Cada foto, cada vídeo, es un testimonio de la alegría que ha traído a mi vida. En una de las fotos, estoy sentada en la terraza de un café, con Apolo a mis pies, mientras disfruto de un café turco. En otra, estamos caminando por la playa, con el viento en el pelo y las olas rompiendo a nuestros pies. En otra, estoy grabando un vídeo para mi canal, y Apolo aparece de repente en escena, robándome todo el protagonismo. Cada momento con él es una aventura, una experiencia inolvidable. ¿A qué es adorable? Es que me lo como a besos. Y bueno, después de esta pequeña presentación, creo que entenderán por qué digo que Apolo es mi nuevo mejor amigo. No sé qué haría sin él. Me ha cambiado la vida para mejor. Me ha hecho una persona más feliz, más completa, más agradecida. Pero quiero contarles algo más. La llegada de Apolo a mi vida me ha inspirado a involucrarme más en la protección de los animales. He empezado a colaborar con el refugio donde lo adopté, ayudando a encontrar hogar para otros perros y gatos necesitados. He participado en campañas de concienciación sobre la importancia de la adopción y el cuidado responsable de las mascotas. Y he donado parte de mis ganancias a organizaciones que trabajan por el bienestar animal. Porque creo que todos tenemos la responsabilidad de hacer del mundo un lugar mejor para los animales. Ellos nos dan tanto amor y tanta alegría, que merecen todo nuestro respeto y nuestra protección. Y si cada uno de nosotros hiciera un pequeño gesto, podríamos lograr grandes cosas. Espero que esta pequeña revelación les haya gustado. Quería compartir con ustedes esta parte tan importante de mi vida, porque ustedes son mi familia virtual, y me gusta que me conozcan un poco más. Ustedes han estado ahí en cada paso de mi carrera, celebrando mis éxitos y apoyándome en los momentos difíciles. Por eso quería compartir con ustedes esta alegría, esta felicidad que ha traído Apolo a mi vida. Ahora, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, les he revelado mi gran secreto: mi nuevo mejor amigo es Apolo, mi perro. Les he contado cómo llegó a mi vida, cómo me ha cambiado para mejor y porque lo considero mucho más que una mascota. Espero que hayan disfrutado conociendo a Apolo y que hayan entendido por qué es tan importante para mí. Que hayan visto en él, no solo un perro, sino un ser capaz de dar amor incondicional y transformar una vida. Quiero agradecerles de todo corazón por estar ahí, por ver mis vídeos, por dejar sus comentarios. Significa mucho para mí saber que tengo su apoyo. Ustedes son los mejores. Su cariño y su apoyo son el motor que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Cada comentario, cada like, cada suscripción, es una muestra de cariño que me llena el corazón. Me encantaría saber qué les ha parecido este vídeo. ¿Tienen mascotas? ¿Entienden por qué digo que Apolo es mi mejor amigo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos. Cuéntenme sus historias con sus mascotas, compartan sus fotos.
Me encantaría conocerlos un poco más a través de sus experiencias. Y si no tienen mascotas, cuéntenme qué opinan de la adopción y el cuidado responsable de los animales. Y ahora, el llamado a la acción final. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Compartan este vídeo en sus redes sociales, para que más personas conozcan a Apolo y se inspiren en su historia. Y recuerden, se vienen cosas increíbles, así que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Estamos preparando sorpresas, colaboraciones especiales y contenidos exclusivos que no se pueden perder. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y no se olviden de darle un abrazo a sus mascotas.